Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Virgo. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo o más de 50 premios cada semana, es súper fácil, solo debes ver el video completo y te contaré cómo hacerlo. Esto como agradecimiento porque apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados al ver completo este video. Y si puedes colocar los videos en lista de reproducción siempre sería genialísimo. Contarte que ya tenemos abiertas lecturas privadas. Si deseas una, en la cajita de descripciones y el primer comentario está la información de contacto. También quiero contarte que la lectura del día de hoy es general. No tiene fecha, no tiene sexo, no tiene género a quien va dirigido. Si no resuena puedes ir a tu ascendente y si no conoces el tuyo, en la cajita de descripciones te dejé el link. Vamos a comenzar con una lectura, con un mensaje general de parte de los angelitos hoy, luego pasamos al amor y luego a la prosperidad. Mensaje general para todos mis lindo Virgo hoy. Recoge paz del pasado. Hay una situación Virgo que te ha tenido como pensativo durante estos últimos días y tiene que ver con una o varias personas de tu pasado. Quiero decirte que para que logres avanzar en un área de tu vida, puede ser económica, puede ser familiar, puede ser sentimental, necesitas colocarte al día con esa cuenta. Si eres tú quien debe pedir perdón, hazlo, independiente de que la otra persona te perdone o no. Si la persona ya no está en este plano, puedes escribirle y puedes hablar. Créeme que te escuchará. Si eres tú quien debe perdonar, también necesitas hacerlo para poder sentir paz. Recuerda, tu mensaje del día de hoy es: recoge paz del pasado. Cuando vivimos con la maleta del pasado lleno de piedras pesadas como el rencor, como la ira, como el resentimiento, créanme que es muy difícil poder avanzar. Es lógico, es física básica. Este ha sido el mensaje general para todos los Virgo. Vamos a comenzar con la lectura del plano amoroso. Primero los que tienen una conexión de amor con alguien y luego los solteros. Y para ti que tienes una conexión, puede ser tu crush, tu novio, tu amante, la ex, la esposa, la novia. Puede que la relación no tenga título. Pueden estar juntos o separados, incluso en contacto cero. Eso no afectará en este momento esta lectura. Vamos a ver entonces. Quiero que en este momento te concentres y repitas en tu mente el nombre de esta persona mientras cuento hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora quiero que te concentres y digas tu nombre junto al de esa persona. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a sacar entonces los pensamientos de esta persona hacia Virgo. Comenzamos con una excelente carta. Voy a sacar primero todo el mazo, luego le haremos la interpretación conjunta. La carta del emperador, el 7, no, súper buena lectura para ustedes. El caballero de oros, un 6. Caballero de copas. La sota de oros, ¿cuántos oros? 6 de bastos. Reina de oros, 3 de oros, 3 de bastos. Otra sota, otro caballero, 4 de copas invertido, rey de bastos, la fortaleza. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Cuál es el primer pensamiento que llega a la mente de esta persona cuando le nombran a Virgo? La carta del emperador me dice: mis pensamientos hacia ti son muy fuertes. En este momento Virgo está sobre un trono. Lo que siento por Virgo está sobre un trono. Y los tronos, ¿cómo son? Son fuertes, son firmes, son estables, son inamovibles, ¿sí? Entonces miren que es una carta muy buena, es una carta que nos augura de cierta manera que si la relación venía en crisis, en ruptura, para esta persona se empieza a aclarar lo que siente, lo que quiere contigo.
y siento que viene como un renacer. Siento mucha energía de regeneración en esta lectura para esta pareja que están ustedes aquí consultando. Y la carta del emperador me dice: tendrás tú el cetro, Virgo, en tus manos dejaré mi corazón, en tus manos dejaré la decisión de regresar, de continuar. Esta decisión la voy a dejar en tus manos porque considero que puedes ser un excelente compañero de vida. La carta del emperador también me habla de mucho equilibrio, me habla de situaciones en las cuales se empieza a tomar control de la situación, me habla de orden, me habla de un triunfo. No importa los problemas que ya estén pasando, no importa lo que esté sucediendo alrededor de la pareja, esto es un triunfo y esto es otro triunfo. O sea, de verdad que las cosas van a empezar a mejorar entre ustedes. Sea que en este momento estén separados, pero cada uno va a empezar a mejorar poco a poco, a sanar para poder estar juntos nuevamente, si es el anhelo de tu corazón, Virgo. Si la lectura no resuena, puedes ir a tu ascendente. También veo que esta persona se aproxima o se dirige hacia ti. Viene corriendo hacia ti, corre hacia ti, avanza hacia ti. Y es un caballero de oros. Esto me dice: voy tras la conquista. Voy tras el amor de Virgo, no quiero que nada me separe de Virgo, entonces ahora dejaré cualquier asunto de mi pasado, este es el pasado, dejaré las mentiras, la lealtad, las inseguridades, las dudas, porque tengo muchas ilusiones con esta persona. Entonces creo que es algo súper conveniente el hecho de que tú empieces a empoderarte, el hecho de que tú... Miren lo positivo y miren lo bueno. Cuando tú empiezas a llenarte de valor, cuando tú empiezas a vibrar mucho mejor porque sabes qué es lo que vales, sabes qué es lo que mereces, sabes qué es para ti. Cuando sabes esto, entonces inmediatamente comienzas a atraer cosas diferentes, a atraer cosas positivas. Creo que vale muchísimo la pena el hecho de que tú estés avanzando, el hecho de que tú estés trabajando mucho en ti, Virgo, y si no lo has comenzado a hacer, el universo te dice: para que las cosas alrededor mejoren, es necesario que empieces a trabajar en la forma como te quieres, en la forma como te percibes. A veces no te sientes la reina o el rey que eres, a veces tienes inseguridades y te menosprecias a ti mismo. Es por eso que en ocasiones tus relaciones se convierten en esto, en una sociedad que no te conviene, en una sociedad que no trae paz, que no trae tranquilidad, en una sociedad que te lastima. Pero no te preocupes, te dice el 3 de bastos, este 3 que está aquí. Te dice: con mucha fuerza vas a poder hacer este cambio. La clave está en el conocimiento de ti mismo, en estar con amistades sólidas, en tomar acciones. Cada que tengas un pensamiento negativo, déjalo fluir para que ya no regrese y no se vuelva reiterativo, pero procura ir transmutando esos pensamientos negativos, porque tu pareja y tú van a estar mucho mejor, porque van a traer cosas buenas y positivas, pero el cambio debe iniciar desde ti. Siento que te estás quitando un peso de encima al sanar cosas del pasado. Tu clave del día de hoy es eso, es quitarte el peso de encima. Es el hecho de no sentirte merecedor o merecedora de las cosas buenas, lindas y bonitas que te pasan en la relación. Te están cortando las perspectivas, te cortan el horizonte de lo que vales, de lo que mereces, de lo que podrías lograr y conseguir, Virgo. Entonces, de verdad creo con todo mi corazón que tener mayor amor por ti va a empezar a sanar esta relación. Recuerda que siempre la Biblia dice como: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si te amas poquito, ¿cómo vas a amar a tu prójimo? Y si amas poquito a tu prójimo, eso mismo recibirás. Entonces esto es como una cadenita de sucesos, es como una cadenita de eventos. Necesitas sanar, necesitas soltar cosas de tu pasado y vas a ver cómo esta relación va a mejorar. Siento que en las relaciones de algunos de ustedes pasaron cosas y nunca se hablaron y nunca se superaron. Entonces, cada que hay una pelea es como
como si se volviera un histórico, como si se volviera un histórico de todo esto. Así que por favor, sana cuestiones del pasado. El hecho de estar mal sentado sobre el pasado como este rey es el que te tiene débil física, mental, emocionalmente. Necesitas sanar cosas del pasado y vas a ver cómo con tu pareja, con tu persona especial, las cosas fluirán mejor. Y si tu intuición te dice que ya dejes una relación de lado, es mejor que la escuches, es mejor que ya no avances sobre esta situación. Si no te has suscrito, es momento de hacerlo y activar la campanita para estar en mis en vivo donde respondo tus preguntas gratis. La carta de la emperatriz nuevamente, el emperador y la emperatriz me dice que para ustedes dos, para la pareja, llega como un aire de fortaleza para poder tomar las iniciativas y las decisiones y sobre todo las acciones contundentes para revivir. Esta relación va a revivir, va a resucitar, así que no te preocupes porque las cosas se van a dar a favor de ustedes dos. Esta es la lectura para todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Vamos a pasar a los solteros y los invito a quedarse hasta el final para que ganes tus premios y apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Quiero en este momento decirles a los que están solteros que puede que ustedes estén fijando en una persona que parece que no les da ni la hora. Sin embargo, créanme que cuando las cosas no fluyen siempre es por algún motivo importante. Siento que hay algo que tienes que empezar a trabajar y es el hecho de no publicar tanto en redes sociales tu situación sentimental o emocional, porque la carta del 5 de oros me habla acerca de mala vibra, de envidia, de egoísmo a tu alrededor y quizás sea por eso que tus relaciones pues no hayan estado como funcionando o fluyendo de la manera en que deberían. La carta de la reina me dice que llega una persona de piel como de mi color, un poquito más trigueña, que es una persona amistosa, alegre, honorable, estudiosa, activa. Alguien que creo que llenará mucho tus expectativas. Pero por favor no publiques todo en redes sociales. Eso te recomienda muchísimo. A ti que estás soltero, los angelitos te dicen, hallarás lo perdido. Y lo perdido es, uno, creer en el amor. Lo perdido es quizá esa persona que sí te va a corresponder como tú mereces. Para todos aquellos que quieren preguntar por la economía y el trabajo, pueden estar teniendo problemas por culpa de un jefe o de un compañero de trabajo que la verdad tiene intenciones bastante malas. Es probable que te esté tendiendo, te vaya a tender como una trampa, me dice. Sin embargo, el 7 me dice que esto se va a superar. Me dice también que llega una época de una buena cosecha, de grandes ganancias, pero también es la carta de la invención, de la creatividad, de explorar otros trabajos, otros horizontes. Si tienes un hobby, bueno, mira, uno tiene que tener 3 hobbies, uno que lo mantenga saludable, otro que te haga feliz y otro que te genere ingresos. Hay un hobby que tú tienes, una habilidad, un don y un talento que no lo estás aprovechando, quizá como deberías, y necesitas empezarlo a explotar, porque a través de él podrás encontrar ganancias. El número de la suerte para ti el día de hoy es el número 54. A ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte los requisitos y los premios. Los premios son una lectura privada conmigo, 50 respuestas a preguntas que dejen en nuestros comentarios en la semana. Deben ser puntuales y si es de amor dejar el signo solar de ambos. Si pueden el ascendente también. Los requisitos son primero estar suscritos y con la campanita activada. Segundo, darle like a este video. Y tercero, dejarnos en los comentarios la palabra clave que el día de hoy es azul cielo, y contarnos cuál es su postre favorito. Pedirles también el favor que al terminar de ver este video vayan al canal y le den like, dejen reproduciendo esto como una lista de reproducción para que corran los demás videos, pueden poner en silencio y así apoyen nuestro refugio animal. Bendiciones y les mando un abrazo enorme.